Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús, cansado del camino, se detiene junto al pozo de Sicar y se acerca una mujer samaritana. Estaba Jesús en un territorio enemigo, porque la historia es la siguiente. Los samaritanos habían sido llevados presos al destierro por el rey asirio Salmanasar, y cuando vuelven con una religión distinta de la religión que ellos tenían. Entonces se produce una enemistad seria, importante, entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos decían que había que honrar a Dios en el monte Garizim, los judíos decían que había que honrar a Dios en Jerusalén. Había una cuestión también de nacionalidad, de nacionalismos. Era una dificultad seria, una dificultad que traía varios siglos, ¿no? O sea, hay rivalidades, conocemos rivalidades, por ejemplo, entre los equipos de fútbol, ¿no? Las rivalidades futbolísticas eran realmente una muy poca cosa comparada con esta rivalidad que tenían los judíos y los samaritanos, que no se hablaban. Bueno, entonces había una ruptura muy importante. Llega esta samaritana y se encuentra con un judío que estaba ahí, ¿no es cierto? Yo no sé qué signos exteriores, por qué signos exteriores se podían conocer, ¿no es cierto? No conozco la diferencia entre una nación y la otra, pero en general la gente suele reconocerse, suele haber algunas cosas en común, ¿no? Él enseguida se dio cuenta que ella era samaritana y él enseguida se dio cuenta que ella era samaritana, ella enseguida se dio cuenta que él era judío. Y Jesús quería iniciar ese diálogo. Lo lógico hubiera sido que si esa mujer se acercaba a recoger agua, a buscar agua, lo lógico que hubiera sido Jesús, un caballero, acercarse, ofrecerle, ¿no es cierto?, te ayudo a sacar agua. Jesús no hizo eso, sino que hizo todo lo contrario. Le dice a aquella mujer, dame de beber. Entonces uno dice, qué raro, ¿no? Porque realmente, si Jesús era un caballero, eso es lo que él hubiera tenido que hacer. Lo que hubiera recogido, sin duda, hubiera sido la negativa de la samaritana. Jamás una samaritana va a aceptar que un judío le eche una mano. Entonces, lo que hace Jesús es todo lo contrario, es decir, le dice, dame de beber. A mí esta escena siempre me hace acordar algo que vi en una ruta, y iba por una ruta ahí en el sur de la provincia de Santa Fe, y en un costado, en la banquina, había una chica que estaba con un auto, yo la conocía, y entonces yo me iba a acercar para ayudarla y para preguntarle si le pasaba algo. Y entonces veo que antes había llegado otra persona, había llegado otro tipo, un hombre joven, y entonces en el momento en el que yo llego, la oigo a ella que dice, ¿vos qué te crees? ¿Que porque yo soy mujer no sé cambiar una goma? Esta fue la respuesta que escuchó aquel hombre que supuestamente se había acercado para echarle una mano. No sé si se había acercado porque vio que una chica mona y entonces intentó alguna otra cosa, eso ya no lo sé. Pero la respuesta de ella fue,
¿Qué te crees? ¿Que porque yo soy mujer no sé cambiar una goma? Bueno, lo mismo le hubiera respondido la samaritana a Jesús si Jesús se hubiera ofrecido para ayudarlo. ¿Qué te crees? ¿Que yo, samaritana, voy a aceptar que yo necesito que un judío me ayude? No. ¿Qué es lo que hace Jesús? Todo lo contrario. Dame de beber. Claro, eso evidentemente ella no se podía hacer la distraída, tenía que cantarle el retruco inmediatamente. Lo que hace es precisamente cantarle el retruco. ¿Cómo vos, que sos judío, me viene a pedir a mí agua, a mí que soy samaritana? Como diciendo, ustedes sí que necesitan de nosotros o de nosotras. Importantísimo en este tiempo en el que vivimos. Es decir, Jesús se rebaja o se arriesga, ¿no es cierto?, a eso, a ser menospreciado. Está bueno esto, ¿no? Jesús, precisamente para acercarse a nosotros, acepta ese riesgo, el riesgo de ser rechazado. No le importa a él, ¿no? Jesús ya está acostumbrado a esto, ya está acostumbrado a renunciar a lo que le pertenece para venir a redimir a los hombres. En la epístola a los Filipenses nos habla, ¿no es cierto?, nos dice que él no consideró como un tesoro codiciable ser semejante a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y que adoptó la forma de hombre, ¿no es cierto?, de ser inferior, precisamente para nuestro bien, para salvarnos. Y así es como él empieza, ¿no? ¿Por qué empieza Jesús pidiendo? Jesús, ¿y por qué podríamos decir él se concede o se arroga el derecho de pedir? Él se arroga el derecho de pedir porque él sabe que después nos va a dar más de lo que él nos pide. Hay una leyenda que a mí siempre me gustó mucho, es una leyenda oriental. Era un mendigo que iba por las calles de esta ciudad antigua recogiendo algunas limosnas bastante pocas, escasas, ¿no es cierto? O sea, iba recogiendo unas moneditas, algunas cosas que la gente le iba dando y con lo que él iba más o menos sobreviviendo. Y en un momento determinado ve a lo lejos una nube de polvo que se venía acercando y a medida que esa nube de polvo se acercaba, a él le parecía que esa era la carroza del rey. Y cuanto más se acercaba, más le daba esa impresión de que era la carroza del rey. Entonces, dice, mis esperanzas, dice, subieron hasta el cielo. O sea, mis días de pobreza se habían acabado porque aquel hombre tenía todo lo que yo necesitaba. Bueno, entonces, dice que a medida que se iba acercando iban creciendo sus esperanzas hasta que la carroza realmente se detuvo y bajó el rey y con una sonrisa se acercó hasta él, hasta el mendigo, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál no fue mi sorpresa cuando extendiste tu mano y me pediste qué te podía dar? El rey, dice así el mendigo, qué ocurrencia la de tu realeza, pedirle a un mendigo. Y entonces dice que él, claro, desconcertado frente a esta actitud del rey, agarra su bolsa y saca de todas esas cosas mínimas que tenía dentro de su bolsa, de todo aquello que no tenía ningún valor económico, agarra y saca un granito de trigo y le entrega al rey un granito de trigo. Y el rey se despide. Y entonces, es tremenda la anécdota, ¿no? Dice, ¿cómo lloré amargamente, dice el mendigo, cuando a la noche, al vaciar la bolsa, vi que en vez de ese granito de trigo había un granito de oro, ¿no? Dice, y lloré amargamente por no haber sabido darme por entero. Es decir, Dios nos pide para darnos. Dios empieza metiéndose en nuestras vidas no para sacarnos lo nuestro, sino para llenarnos con sus regalos y para llenarnos con sus dones. Por eso es que Él, ¿no es cierto?, tiene ese derecho.
¿Vieron? Dios pide para después dar. Es al revés de lo que hacemos nosotros cuando somos un poquito manipuladores, ¿no? Los seres humanos somos un poco manipuladores. Hay algunos que tienen verdaderos másters y verdaderos doctorados en manipulación, en manipular al otro y en conseguir que el otro haga lo que él quiere, ¿no? A veces, ¿no? Uno dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo regalito que me mandaste. Sí. Por favor, ¿me podrías hacer esta gestión? ¿Me podrías hacer esta gauchada? Es decir, después del regalo viene, ¿no? Me estoy acordando una vez que me invitaron a una cosa muy buena, espectacular, y después me dicen, ¿vos lo conocés a fulanito de tal? Sí. ¿Y no lo podrías invitar? Yo no entendía nada de cómo él... Después en la comida me fui enterando de por qué querían que yo por qué me habían invitado a mí y por qué habían invitado al otro. Resulta ser que el otro no estaba en condiciones de darle lo que él quería, entonces pronunció el nombre de otra persona a la que yo también conocía. Entonces le terminé diciendo, yo también lo conozco fulanito de tal, pero esto va a tener otro precio. Me divertí un poco a costa de que estaba haciendo estas maniobras, ¿no? Bueno, la cuestión es que a veces nosotros somos así, nosotros sí, le ponemos una sonrisita o le hacemos un regalo porque después le vamos a tirar la manga, porque después vamos... Y bueno, no está tan bien eso, ¿no? Jesús hace al revés, empieza pidiéndonos. Como le dice a Zaqueo, Zaqueo, esta noche voy a comer a tu casa, ¿no? Voy a comer a tu casa. O nos dice a nosotros Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Él nos pide nuestro corazón, porque Él después va a darnos todo lo que Él quiere, ¿no? Porque Él va a llenarnos de sus tesoros. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es una novela, es un ensayo muy simpático. Hay un diablo viejo que se llama Scrutopo, que le está enseñando a su sobrino, también un diablo joven que se llama Orugario, le explica cómo hay que hacer para condenar a los mortales. Entonces a los hombres los llama nuestros pacientes y a Dios los llama el enemigo. Entonces le enseña, ¿no es cierto?, tácticas para que sus pacientes se aparten del enemigo, ¿no? Y entonces en una de las cartas le dice, mira, es necesario, dice, que sepas cuál es el rasgo más repelente del enemigo. O sea, hay que conocer las tácticas del enemigo para poder presentar batalla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rasgo más repelente del enemigo? El rasgo más repelente del enemigo es que él de veras ama a esos bípedos implumes que él ha creado. Esos somos nosotros, los seres humanos. Somos bípedos, tenemos dos patas y somos implumes, no tenemos plumas. Entonces, él dice, o sea, es inexplicable, es inentendible, ¿no es cierto?, que el enemigo, siendo así como es él, teniendo la dignidad que tiene, el poder que tiene, es inexplicable que ame de veras a esas cosas que él ha creado, ¿no? Y dice, como las ama de veras, él le saca con la mano derecha varias de las cosas que le ha regalado, dice, con el objetivo de que ellos se olviden de ellos mismos, con el objetivo de purificar su amor y todas esas cosas que el enemigo dice. Ahora, claro, cuando consigue su objetivo, es repelente, porque todo lo que le había sacado con la mano derecha se lo devuelve duplicado con la mano izquierda. Es decir, cada vez que Dios viene a pedirnos algo, es porque Él nos va a dar mucho más de lo que nos está pidiendo. Esa es la táctica, la técnica del enemigo. La técnica del enemigo es pedir para después dar. Así es como Jesús se mete también acá con la samaritana, ¿no? Él va buscando la manera de llegar al fondo. O sea, Jesús no se mueve podríamos decir, por lo que pareciera más fácil o por la jugada que pareciera como más sencilla. No, Él busca la manera de llegar.
O sea, además de ser un caballero, es Dios, ¿no? Por supuesto. Y por eso entonces él también encuentra la manera de llegar. Pero hay una manera que nosotros, simples criaturas, también podemos utilizar entre comillas. Pablo VI decía, el que ama inventa el arte de acercarse a los demás y de acercarlos a Dios. Es una frase muy cortita, pero que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo quiero detenerme un poco en esto, ¿no? La persona que ama, ¿qué le pasa a la persona que ama? La persona que ama es una persona que se olvida de sí misma y es una persona que está mirando lo que le pasa al otro. Mirar a una persona es la primera muestra de respeto. Alguien decía que la palabra respeto viene de respicere. Respicere en latín significa mirar. ¿Vieron cuando uno está hablando con alguien y la otra persona está mirando al techo o está mirando el celular? ¿Vieron esa frase famosa que dice, hablo yo o pasa un carro? ¿No? Es famosa esa frase. Ahora creo que ya no se usa más. Pero bueno, la primera muestra de respeto es mirar a la persona a los ojos. Es decir, la persona que tengo yo adelante no es un individuo anónimo, no es solamente un ser humano, no, es esta persona concreta, ¿no? Me encantó cuando se ordenó el Papa Francisco. Yo no sabía que se ordenaba el Papa Francisco, primero porque no era Papa en esa época, segundo porque el que se ordenaba era un cura que era profesor mío. En el año 69 se ordenó Ricardo Martensen, profesor mío de literatura, y yo fui a la ordenación de Ricardo Martensen, a la sazón compañero de ordenación de Jorge Bergoglio. Después un amigo mío que se acuerda de absolutamente todo dice, nosotros estuvimos en la ordenación sacerdotal del Papa, estuvimos. Bueno, Ricardo Martensen, profesor mío de literatura en el colegio, cuando se ordena, en la primera misa suya de ordenación me da la comunión y me dice, el cuerpo de Cristo Tomás. Me encantó. No sé si es de ahí que a mí me gusta, cada vez que doy la comunión, me gusta mirar a la gente que viene, ¿no? Mirarla a la cara. O sea, me gusta, bueno, no sé, se debe haber quedado esto grabado en el subconsciente. Bueno, el que ama se olvida de él mismo y piensa en el otro, mira al otro, mira lo que le pasa al otro, mira si se da cuenta si al otro le duele la cabeza, si la otra persona, bueno, no es que tenga solo hecho de amar, pero vieron, ustedes que son madres, o la mayor parte de ustedes que son madres, van bien, les pasa, ¿no es cierto? Viene un chico que le pasa algo y le dice, a vos te pasa algo. No, mamá, no me pasa nada. A vos te pasa algo. Mamá, no me pasa nada, no hinches. Típico. Y entonces, habitualmente la madre cuando le dice al chico que a vos te pasa algo es porque le pasa algo. Todavía no sabe muy bien de qué se trata, pero sabe. Habitualmente, por ejemplo, el padre suele poner en caja al hijo, cuando el hijo se porta medio mal, no sé qué es lo que hace? Y le cae con la disciplina. ¿Qué hace la madre? La madre dice, a este chico le pasa algo. ¿Qué le está pasando? Muchas veces, no pocas discusiones entre marido y mujer son por distintos modos de abordar lo que le pasa a un hijo, ¿no? Bueno, entonces, el que ama inventa el arte de acercarse a los demás. Jesús está inventando el arte de acercarse a esa mujer, que era una mujer que estaba alejada de Dios. Inventa el arte de superar barreras que están establecidas hace siglos. Inventa el arte de quebrar un silencio que era imposible de quebrar, pero él inventa ese arte. El arte no es una técnica.
La técnica es algo, podríamos decir, que está como ligada a una serie de prácticas que son bastante estándar, bastante parecidas unas a otras, ¿no? Hay gente que tiene técnicas para relacionarse, ¿no?, con los demás, técnicas, formulitas, ¿no? Dependen como de una especie de receta, o sea, una receta que les ha servido, que más o menos resulta útil, que leyó en algún libro. La persona que ama no se tira al diablo todo tipo de recetas, tira al diablo todo tipo de libritos, o sea, lo que le interesa es ver qué le pasa a esta persona que uno tiene enfrente. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Eso es lo que le interesa. Bueno, el que ama no aplica la técnica, sino que inventa el arte. Ese arte que hay que realmente inventarlo, no está escrito en ninguna parte. Le surge a la persona que ama cuando de veras le importa lo que le pasa a la persona a la que está mirando, a la que está escuchando, a la que está sintiendo. Bueno, esto lo podemos hacer nosotros, no hace falta. O sea, Jesús, por supuesto, lo hacía a la perfección. Nosotros lo haremos con nuestras limitaciones y con nuestras... Pero qué bueno que es esto, ¿no? Lo vamos a poder hacer en la medida en que nos acerquemos, en la medida en que nos animemos a empezar un diálogo. Qué pena, ¿no?, cuando alguien ha bajado ya la barrera. Hay personas que te bajan la persiana. Es durísimo eso, cuando alguien le baja a otro la persiana. Porque hay momentos en los cuales uno dice, bueno, y uno intenta, ¿no? Uno intenta un diálogo bueno, nos podemos juntar, vamos a tomar un café. Bueno, no sé qué, te pone una dificultad. Bueno, le mandás un mail, le haces una propuesta. Hay una novela que se llama La mujer que no quería amar. Tiene el nombre de la novela, es el nombre de un episodio, son episodios cortitos, ¿no? Y entonces, historias cortitas. Y entonces, ¿en qué consistía la actitud de la persona, de esta mujer que no quería amar? La invitaban a charlar, no, mejor no. Una respuesta muy breve, mejor no. No daba más explicaciones. Es decir, te cerraba los caminos, ¿no es cierto? Iba poniendo barreras para... Bueno, importante que es ir levantando barreras, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se cuida de que no la molesten, se cuida de que no le ocupen sus tiempos, se cuida de que no venga a interrumpir mi trabajo, o se cuida de no hacer papelones o de no aceptar responsabilidades para... Bueno, porque... Entonces, en la medida en que nosotros nos vayamos como involucrando, ¿no?, en la medida en que nosotros nos vayamos haciendo cargo también un poquito, ¿no? A veces hay que vencer un temor, decir, bueno, pobre persona, ¿no? Está en un problema, echémosle una mano, ¿no? Y a veces esa mano empieza por empezar a pedirle algo. Qué bueno, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con la samaritana? Jesús le está diciendo, soy un peregrino sediento y cansado. Vos, que tenés un buen corazón, ¿no me darías un poco de agua? En el fondo lo que le está diciendo Jesús es eso. Él se está, podríamos decir, está reconociendo su necesidad, está reconociendo que él necesita esa agua, ¿no? Y entonces no tiene miedo de que la otra lo rechace, no, él es el modo que le descubrió para acercarse, ¿no? Porque él se involucró
con la otra, sabía cuál era su historia, conocía cuál era su historia, sabía que ella estaba necesitada, sabía que le podía llegar al fondo de su corazón. Y entonces se involucra, entonces se juega, se arriesga. Bueno, eso es primerear, ¿no? O sea, eso es primerear, o sea, buscar esas maneras, ¿no? Esas maneras de acercar. Qué lástima, ¿no? Cuando uno se encuentra con esas barreras bajas, con esas persianas bajadas, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, nosotros ya no nos hablamos, así es mejor. Hay gente que piensa que para evitar los conflictos es mejor no hablar. Es lo peor que puede pasar. No hablar es lo peor que puede pasar. Porque a veces uno dice, bueno, esperemos a que pase el tiempo. Como si el tiempo solo pudiera arreglar cosas. Está bien, muchas veces hay que esperar cuando los ánimos están caldeados, cuando hay alguien que está pasado de rosca, cuando el horno no está para bollos, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, ¿no es cierto?, dejar pasar un tiempo. Pero dejar pasar un tiempo no solo para que el tiempo transcurra, dejar pasar el tiempo para volver a tratar el problema con serenidad, para volver a buscar nuevas soluciones, para perdonar heridas, en fin. El tiempo solo no arregla absolutamente nada. El tiempo, cuando el tiempo no se respeta y cuando uno quiere todas las cosas de golpe, tampoco se arregla absolutamente nada. En este mismo autor, Chevrot, yo leí una cosa que la verdad es que me ayudó mucho. Decía, el tiempo se ocupa de destruir todas las cosas que se hicieron sin él. Me gustó mucho. Durante muchos años tuve esa frase en la cabeza, no me acordaba de dónde la había sacado, y bueno, era el primer libro de lectura espiritual que yo había leído, me había quedado esa idea, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántas cosas se arruinan por cómo arrebatamos a veces el asado, ¿no? Ya vamos a volver en otro momento sobre este tema. Pero, bueno, hay cosas que hay que esperar a que el tiempo transcurra porque no podemos querer ya de modo inmediato conseguir el objetivo, ¿no? Pero también es cierto que si uno deja transcurrir el tiempo y no hace nada, el solo transcurso del tiempo no arregla las cosas. Hay que ir buscando, ¿no?, nuevas soluciones, puntos de contacto, cosas en las que los dos estamos dispuestos a ceder, cosas, ¿no? Sirve para la vida matrimonial, sirve para la vida familiar, sirve para la vida del trabajo, sirve para el apostolado, sirve para acercar a la gente a Dios. Bueno, les diría eso, que pedirle al Señor que nos ayude realmente a querer a la gente a la que queremos ayudar. No nos va a salir la cosa, no nos va a salir bien, vamos a meter la pata, vamos a ser imprudentes, si no está ese afán nuestro, si no está movido por el amor real a esa persona concreta a la que tenemos adelante. Silvio Rodríguez tiene una canción muy linda. Dice, debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Es precisamente esa disposición interior, ¿no? esa disposición de amor la que nos va a conducir, la que nos va a enseñar cómo llegar, ¿no?, al fondo del corazón de esas personas a las que queremos echarles una mano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.